Mi equipo, doctora, le queríamos preguntar si podemos pasar después del otro equipo, porque Oh, mi compañero Daniel, que pues él dice la primera parte, tuvo un contratiempo y está llegando a su casa, nos dijo que como unos 5 o 10 minutos entra, entonces para no atrasarnos. bueno, válvula pulmonar entonces. Gracias. Ujú. Sí, doctor, ahorita proyecto. Eh, Hola, buenas tardes. Hola, Eh, buena tarde, vamos a empezar. sí, bueno, nosotros le vamos a hablar sobre la valvulopatía pulmonar. Vamos a empezar con la estenosis. Y bueno, en la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a recordar un poquito de, antes que nada, de que la válvula, ¿dónde se encuentra? Como sabemos, se encuentra entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Bueno, esta tiene 2.5 centímetros de diámetro y también tiene tres valvas, que es la derecha anterior, la valva posterior y la valva izquierda anterior. Ahora bien, vamos a hablar sobre en sí, qué es esta estenosis valvular. Bueno, esta se va a tratar de cuando la válvula se encuentran, bueno, las valvas en sí se encuentran engrosadas o fusionadas y esto pues ocasiona que no se abra completamente. Y como sabemos, la válvula pulmonar es la que permite que el flujo de sangre salga desde el corazón por la arteria pulmonar para llegar a los pulmones. Y bueno, en este defecto pues va a haber una estrechez o estenosis pues en la válvula pulmonar, que ahorita vamos a ver cuáles son los tipos, que como bien les he mencionado, es el tracto de salida del ventrículo en derecho. Y bueno, la estenosis significa que las valvas en sí no están normales y no están permitiendo ese paso, como podemos ver en la imagencita, en ese pequeño video que no supe cómo hacer que sea más y más, pero vemos esa, ahí vemos la estenosis pulmonar. No sé si lo, es que no se puede hacer pausa, pero creo que sí se nota de que las valvas están engrosadas. Bueno, ujú. Miren cómo están en el de la rojita. Y en el otro lado podemos ver cómo está cambiando hasta la forma. Y pues eso va a impedir que salga totalmente el flujo. Y por eso en Bayer está la presión del ventrículo derecho va a estar mucho más elevada de lo normal, lo que va a hacer que el corazón necesite trabajar aún más para pues poder expulsar esa sangre. Y bueno, esto a lo largo del tiempo va a producir la hipertrofia del ventrículo derecho. Y bueno, ahora les voy a hablar en la siguiente diapositiva sobre las posibles, los factores etiológicos. Este es un defecto congénito, o sea, más general es un defecto congénito, es decir, que está presente en el momento del nacimiento. Bueno, este se va a producir por un desarrollo anormal del corazón del feto durante las primeras 8 semanas de embarazo. Y bueno, esto es algo importante, que esta causa no se hereda, no tiene ninguna relación. Y bueno, también se menciona que este afecta a 1 de cada 8.000 recién nacidos
y ocupa el segundo lugar dentro de las cardiopatías congénitas más comunes. Y bueno, también el libro nos menciona otros factores etiológicos, como podría ser de manera congénita la atresia pulmonar. Otra sería pues la estenosis pulmonar supravalvular, la estenosis pulmonar infundibular. La adquirida podría ser por valvulopatía reumática, también podría ser por endocarditis infecciosas o por tumores cardíacos. Y también podría ser de factor iatrogénico. Este puede ser por la disfunción de un homoinjerto tras una cirugía de Ross, y esta cirugía de Ross es para sustituir la válvula aorta. Esta cirugía se realiza principalmente en jóvenes. Eso. Sí. Y bueno, en la siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de un poco de los tipos. Bueno, hay estenosis como en el otro valvular, que en sí está, en las imágenes lo podemos ver, valvular, infundibular y supravalvular. Bueno, en la primera podemos ver en las imágenes que ahí hay un engrosamiento, creo yo. Según yo es un engrosamiento. Y bueno, este puede ser de diferentes tipos. La valvular, o sea, se subdivide, por así decir. Puede ser que la válvula solo tenga una o dos valvas. O puede ser que tenga las tres, pero se encuentren unidas parcialmente. O puede ser que tenga las tres, que estén gruesas y pues no se pueden abrir completamente. Bueno, el otro tipo sería la infundibular, esta que se encuentra por debajo del área valvular. Esta área va a ser más gruesa y va a estrechar el tracto de salida. Y la otra clasificación sería la supravalvular, que esta se encuentra en la parte de la arteria, justo de la arteria pulmonar, justo después, por encima de la válvula pulmonar, que va a estar más angosta que el resto y pues impide el paso. Aquí lo podemos ver en la imagen, cómo está una válvula normal. Después, cuando se encuentra esta estenosis, cuando es valvar, cuando es subvalvar, está como una cinturilla por debajo de la valva, y encima, igual como había mencionado la doctora, parece un relojito de arena. Y pues eso es lo que dificulta la salida de la sangre. En la siguiente diapositiva, por favor. Ahora les va a hablar un poco mi compañero de la fisiopatología y regresamos con manifestaciones. Antes que empiecen con la fisiopatología, vamos a resumir lo que les comentó su compañera. La estenosis pulmonar, ¿sí? Como la estenosis aórtica, se clasifica en tres. En la estenosis a nivel valvular, que son las más frecuentes. Estas normalmente en la aórtica, pues la causa más frecuente en edades jóvenes es una cardiopatía, un proceso degenerativo de una cardiopatía congénita. En el adulto medio pensamos que es secundaria, cardiopatía reumática, y en el adulto viejo estamos hablando de un proceso degenerativo. En la pulmonar, no olviden que es al contrario. La primera causa de estenosis pulmonar, de obstrucción a nivel de la válvula, que es la más frecuente, está asociada a cardiopatía congénita, ¿de acuerdo? Una valva, la cual puede ser bivalva o univalva, o con un anillo hipoplásico, un anillo pequeño. Segunda causa de afectación de la válvula pulmonar es la relacionada principalmente a cardiopatía reumática. Dentro de las válvulas, la afectación reumática pulmonar es la más rara, es la última en presentarse. Podemos tener obstrucciones también a nivel valvular, secundario también a procesos de tipo, ¿sí?, degenerativo. Podemos encontrar secundario también a procesos inflamatorios, que son causas más raras de la estenosis valvular, ¿de acuerdo? La estenosis subvalvular, o sea, por debajo del plano valvular, una de las causas más frecuentes es la cardiopatía congénita,
Y de la cardiopatía congénita, la que nos da estenosis subvalvular pulmonar es la tetralogía de Fallot. No lo olviden, porque en la tetralogía de Fallot, la característica, uno de los componentes de la tetralogía de Fallot va a ser la estenosis infundibular. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que ustedes documenten estenosis infundibular, lo primero que hay que pensar es si no estamos ante la presencia de una tetralogía de Fallot. La obstrucción a nivel supravalvular es muy rara. Está relacionada principalmente a rodetes musculares o hipoplasia del tronco de la arteria pulmonar. La etiología más frecuente es la congénita y raramente, realmente rara vez la van a poder ustedes encontrar o documentar. ¿De acuerdo? Vamos a ir con la fisiopatología. Ok, ¿se me escucha, doctora? Sí. Ok, lo que viene siendo la fisiopatología, cuando hablamos de la estenosis pulmonar, vamos a ver que aquí vamos a encontrar lo que es la alteración congénita. Como mencionado ahorita la doctora y como se mencionó anteriormente, puede ser supravalvular, valvular o subvalvular. Independientemente de esto, nos va a llevar a lo que viene siendo esta estenosis en esta región de la válvula. Esto que va a ocasionar va a aumentar la poscarga del lado del hemicardio derecho del corazón, que va a hacer que la fracción de eyección del hemicardio derecho del ventrículo derecho se vea disminuida, causando una hipertrofia o un remodelado concéntrico, de manera que los miocitos se van a remodelar en paralelo, aumentando el diámetro de la pared ventricular, causando esta hipertrofia en el ventrículo derecho. Y como pueden ver en el esquema que hice, del lado izquierdo va a aumentar la presión de la aurícula derecha y del lado derecho va a ocasionar esta hipertrofia infundibular, que por esta hipertrofia infundibular puede ocasionar una abertura del agujero oval, llevándome a un shunt derecho-izquierdo, una comunicación de derecha-izquierda, y esto me puede llevar a una cianosis o una embolia paradójica, que la embolia paradójica es cuando se forma un émbolo del sistema venoso y viaja hacia el sistema arterial a través de esta comunicación. Lo que viene siendo esta misma hipertrofia te va a aumentar la presión intraventricular. Por eso mismo se va a generar el aumento de la presión de la aurícula derecha, que puede llevar un agrandamiento o una hipertrofia, y esto va a dificultar el retorno venoso, porque va a aumentar esta presión y el gradiente de presión entre las venas cava inferior y la vena cava superior y la aurícula derecha va a estar disminuido, de manera que este retorno venoso cada vez va a estar disminuyendo, lo que puede llevar a las manifestaciones que va a mencionar la compañera. Ese es a modo breve del diagrama, y aquí podemos ver lo que viene siendo la estenosis de la válvula bicúspide, la tricúspide. Bueno, ahorita vamos a mencionar una alteración que puede suceder. Dicho esto, esta misma estenosis, a ver, déjenme, proyecto bien aquí. Ok, esta misma estenosis que va a ocasionar que haya un clic sistólico o un chasquido de abertura de la válvula pulmonar. Esta se va a encontrar, como pueden ver en el esquema que dibujé aquí, en la sístole, específicamente la protosístole. Este clic sistólico, la distancia que va a haber entre el S1 o el primer, lo que dice el primer ruido cardíaco y la aparición de este chasquido de abertura, nos va a determinar qué tan grave es esta estenosis. De manera que si es muy grave la estenosis pulmonar, la contracción isosistólica o la contracción isovolumétrica se va a encontrar prolongada, porque tiene que vencer esta poscarga que está ejerciendo la válvula, de manera que va a hacer que el ruido o el chasquido de abertura se encuentre un poquito más separado o más distante del primer ruido cardíaco. Si este se encuentra más cercano al primer ruido cardíaco, nos está hablando de que esta estenosis no es tan grave. Es un modo de que podemos, bueno, lo mencionó el Saturno, que podemos identificarlo. También nos va a generar un soplo. Este soplo expulsivo, como podemos ver aquí, que se va a encontrar en la mesodiástole, que va a tener en forma de diamante, o el también denominado crescendo de crescendo, como pueden ver en las fechas que les dibujé aquí. Y aquí puede ver el dibujo, el esquema que también hice, donde en la imagen superior podemos ver la válvula tricúspide, bueno, ahí esquematizada, y un corazón sano. Esto va a generar la hipertrofia. Podemos ver cómo ejemplifique aquí cómo las paredes del ventrículo derecho van a estar hipertrofiadas o va a aumentar su diámetro. De igual forma, la aurícula derecha va a estar alterada o aumentar de tamaño por esta mayor carga o esta mayor presión que va a ejercer, que va a haber en el ventrículo derecho.
¿Esto qué nos puede llevar? Una alteración en la conducción, de manera que en el electrocardiograma, en las derivaciones de 2, de 3 y ABF, o sea, la cara inferior del corazón, vamos a encontrar esta anomalía que, pues, no sé si se logra ver. La onda P va a estar picuda, con un voltaje mayor a 0.25 milivoltios. Esta anomalía nos va a significar que es posible que el eje de la aurícula derecha se encuentre desplazado a la derecha propiamente por esta alteración o crecimiento de esta aurícula, que fue consecuencia del aumento de la presión intraventricular, que esta fue consecuencia del aumento de la poscardia del hemisferio derecho. Nos menciona también la literatura que lo que viene siendo la presión de la arteria pulmonar, el rango normal es de aproximadamente 20 a 25 mililitros de mercurio, menor de 25 mililitros de mercurio. La presión de la arteria pulmonar en la sístole. En la diástole es creo que de 8 a 10, y la presión arterial sistémica, o sea, la presión arterial media, creo que es de 15 a 16 aproximadamente de la arteria pulmonar. De manera que si la presión sistólica es mayor de 25 mililitros de mercurio, ya estaríamos hablando de lo que viene siendo esta hipertensión pulmonar. O bueno, esta hipertensión pulmonar, o vamos a decirlo así, este aumento de la poscardia se podría relacionar. Pero pues ahorita esta diferencia de presión es lo que va a mencionar mi compañera, que lo podemos ver en el ecocardiograma igual. Se puede clasificar los grados de la estenosis pulmonar dependiendo de la diferencia de presión entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, que es lo que vamos a mencionar más adelante. Bueno, ahora pasando a las manifestaciones clínicas. Normalmente en los pacientes como ha mencionado mi compañero, puede ser leve, moderado o grave. Y bueno, normalmente los pacientes con obstrucción leve o moderada suelen ser asintomáticos, pero también, o sea, se menciona que en esto es por la adaptabilidad que el paciente ya tiene, ¿no? Y bueno, y también puede ser posible que no se presenten síntomas hasta que el trastorno sea grave. Y también, una vez que aparezcan los síntomas, puede que solo vayan empeorando. No se ve la pantalla, Osma. O sea, solo se ven, nos vemos nosotros. Exacto, ajá, se ven nada más ustedes. Sí. Bueno, como les mencionaba, cuando aparecen los síntomas, esto normalmente suele empeorar cuando están... ¿Ya se puede ver? No se puede ver. Ah, ya. Ahora sí. La anterior. Ay, ¿Cuál? ¿Estas manifestaciones? manifestaciones. Gracias. Y bueno, como les mencionaba, empeora con el ejercicio o con la actividad. Bueno, vamos a hablar ahora particularmente sobre cómo se presenta esta en los pacientes que lo tienen leve o moderado. Como les he mencionado, normalmente pues no tienen síntomas y van a acudir por primera vez a solicitar asistencia. Por eso cuando se vayan a una cita y se les diga pues que este va a ser como el punto de partida para que se le realice un ecocardiograma. También estos pacientes van a tener un pulso venoso yugular normal, que pues adelante les voy a mencionar cómo está en los pacientes con obstrucción grave. Otra de las características es, como ya había mencionado mi compañero, cuando es leve o moderado, el soplo va a ser mesosistólico, es decir, en forma romboidal, como estaba ahí, creciente, decreciente, y bueno, va a aumentar con la inspiración, porque sabemos que cuando inspiramos aumenta el retorno venoso y aumenta la presión negativa a nivel torácico. Y ahora bien, en los pacientes con obstrucción grave, van a presentar señales de disnea o fatiga de comienzo precoz. Bueno, en estos pacientes ya va a haber la presión venosa yugular con una onda aprominente. También va a haber un soplo sistólico palpable, principalmente en el foco pulmonar. Y bueno, también puede ser que el paciente presente síncope en formas cuando la obstrucción ya es grave. Y bueno, esta manifestación de síncope
normalmente se debe a un desestabilizador, como podría ser una fiebre, una infección o anemia. Y bueno, también, ¿cómo es? Bueno, pasando al diagnóstico en la siguiente, vamos a mencionar que usualmente este se diagnostica en la niñez, bueno, por la presencia de un soplo cardíaco sin otros síntomas, porque suele ser leve o moderado. Y bueno, en caso de los pacientes en casos graves, normalmente el diagnóstico se realiza en la edad adulta, cuando ya empiezan a ver las limitaciones. Y también se menciona que la obstrucción puede mantenerse estable o puede aumentar con el tiempo. Y bueno, ¿qué más? También puede ser que en el adulto hay un aumento en la obstrucción si esta obstrucción se calcifica. Y esto va, podría acarrear las arritmias cardíacas. Y bueno, entonces el diagnóstico se va a basar en la presencia de un soplo cardíaco durante la sístole. Y bueno, se realizan diferentes exámenes, como podría ser el electrocardiograma, la radiografía de tórax, el ecocardiograma, la resonancia magnética. Bueno, el ecocardiograma que cuando es leve, normalmente sale normal, pero cuando es severa, hay un agrandamiento de la aurícula derecha. También, como había mencionado mi compañero Osmar, hay una desviación del eje hacia la derecha. También otra característica es que las ondas P se van a encontrar picudas. Si no me acuerdo, por encima de 0.27 voltios. Otra manifestación sería el QRS, las precordiales. Van a haber gran desarrollo de la R en la B1 y B2, y también va a haber mayor desarrollo de S en B5 y B6. Y bueno, en esta imagen, en la imagen, la primera que está ahí, es una, podemos ver cómo está engrosado, como no se abre casi nada durante la sístole. Ahí vemos la aorta, la arteria pulmonar y el ventrículo derecho. Y vemos que no hay gran apertura. También otra forma, como les había mencionado, de diagnóstico es la radiografía de tórax. Y normalmente hay una dilatación del tronco de la arteria pulmonar, como lo podemos ver en esta imagen. Se llama dilatación postestenótica. Y bueno, ¿qué más? También otros estudios que se pueden hacer es el ecocardiograma y la resonancia magnética, como les había mencionado anteriormente. Se dice que el ecocardiograma puede ser un método para determinar la gravedad adjuntas. Va a manifestar pues de manera gráfica de cómo se encuentra la válvula. Y bueno, también se suele hacer cateterismo, pero pues como ya había mencionado la doctora, ya casi no se usa. Y bueno, en la siguiente diapositiva se menciona, hablamos un poco sobre el diagnóstico medio del ecocardiograma Doppler. En la imagen podemos ver el gradiente de 79.3 de mercurio, y vemos en la información de al lado que es severo cuando es mayor a 80 milímetros de mercurio. También, como ya he mencionado, esto va a depender de si es no cuál leve gradiente de pico de esta diferencia entre la presión de la arteria y del ventrículo. Y bueno, cuando es inocua, por debajo de los 25 milímetros de mercurio. Leve cuando es de 25 a 49 milímetros de mercurio. Y moderada cuando es de 50 a 79
milímetros de mercurio, y ya severo es mayor a 80 milímetros de mercurio, por lo que podríamos inferir que este paciente, al estar en 179.33, se encuentra en un estado severo. Y bueno, falta algo. Bueno, sí falta. En la siguiente, por favor. Durante la operación y el diagnóstico se puede ver la onda A gigante que ya les había mencionado. Esta ocurre antes del primer read. Y bueno, ¿qué más? Es grande, brusca y persistente. También otro allá podría elevar histórico sostenido en la región paraesternal derecha bajo. Pues es por medio de la palpación, si no me equivoco. Y pues escucharía un frémito sistólico en el pulmonar. También había un chasquido protosistólico pulmonar en la expiración, que se separa del primer ruido, y en la inspiración se junta con él. Es lo que había mencionado. Y bueno, ya les había mencionado el soplo sistólico, y el segundo ya estará tanto desarrollado cuando más apretada es de la estenosis pulmonar. Y creo que ya se ven. Y pues básicamente lo que viene es el tratamiento, pues no hay mucho que hacer más que, como ya sabemos, lo que viene siendo el tratamiento farmacológico no va a arreglar la válvula, más bien se puede utilizar como un tratamiento sintomático en lo que esperamos el verdadero tratamiento que viene siendo la valvuloplastia con globo o la valvulotomía quirúrgica, donde en la valvuloplastia con globo podemos ver en las diversas imágenes que puse, se introduce lo que viene siendo el catéter con el balón desinflado a través de lo que viene siendo la vena femoral. Vean cómo va subiendo y llega hasta lo que viene siendo ya a través de la vena femoral, llega a la vena cava inferior, a la aurícula derecha, y de ahí pasa al ventrículo derecho y directamente llega a la válvula pulmonar, y entonces empieza a insuflar para que este globo se vaya inflando, y como pueden ver en esta imagen, al inflarse abre la válvula pulmonar. Al abrir esta válvula pulmonar se va haciendo esta insuflación del globo. Se infla, se desinfla, se infla para que se vaya abriendo esta válvula en un determinado tiempo, para que ya después se componga, por así decirlo, esta anomalía que vendría siendo la estenosis. Entonces, ese es como que el método que se suele utilizar. No obstante, también puede haber regresiones, es decir, pasado un determinado tiempo, la válvula se puede volver a estenosar. Y pues ahí es cuando se puede optar por lo que viene siendo la valvulotomía quirúrgica. Y pues bueno, de igual forma, un riesgo que se corre al realizar esta breve cirugía, bueno, este procedimiento, es que al estar insuflando, estamos haciendo que esta válvula se vaya abriendo cada vez más, y puede llevarnos a una complicación que, en vez de que sea una estenosis, se vuelve una insuficiencia valvular, y entonces la cosa se vaya a ver a otro lado, que es lo que vamos a mencionar ahorita con mis compañeras. Pues básicamente eso vendría siendo por el tratamiento. Y si se produce la insuficiencia pulmonar, pues es lo que vamos a mencionar ahorita. Ok, regrésenme las diapositivas a donde se ve la placa de rayos X. Entonces, igual, acuérdense que la estenosis aórtica como la pulmonar, que son válvulas sigmoideas, van a caracterizarse porque su alteración en la válvula pulmonar, una característica importante y que es necesario que lo recuerden, es en la estenosis valvular, en la estenosis pulmonar, independientemente que sea supravalvular o infravalvular, no hay hipertensión pulmonar. Si ustedes se dan cuenta, en la estenosis aórtica, ya muy desarrollada la enfermedad, va a haber incremento en la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y afectación de la válvula mitral, llenado ventricular y posteriormente datos de congestión a nivel pulmonar que al paso de los años generarán hipertensión pulmonar. Es importante que identifiquen que en la estenosis pulmonar no existe hipertensión pulmonar.
¿De acuerdo? Y la razón por la que no existe es porque no se transmite el incremento de la presión del ventrículo hacia lo que son los lechos pulmonares, porque hay una obstrucción fija. ¿De acuerdo? Entonces, en muchas ocasiones, las estenosis pulmonares van asociadas a otro tipo de cardiopatías congénitas de flujo alto, como puede ser la comunicación interauricular o la comunicación interventricular. Como en la pulmonar, la primera causa que hay que pensar de etiología son las congénitas. Realmente una estenosis pulmonar pura quizás sea lo que menos veamos. Siempre lo vamos a ver asociada a otros tipos de cardiopatías congénitas. Si unen una CIA, una CIB o cualquier cardiopatía congénita de flujo alto, el que tengan un cierto grado de estenosis pulmonar protege al corazón, protege al pulmón del desarrollo de hipertensión pulmonar. Entonces, la presencia de esta protege al corazón de cardiopatías congénitas de alto flujo al desarrollo de hipertensión pulmonar. ¿De acuerdo? En el placa que ustedes están viendo, recuerden nada más, si hace hipertrofia, pues entonces encontraremos que el ventrículo derecho sí va a desplazar al ventrículo izquierdo. Entonces vamos a ver cardiomegalias en donde el ápex mantiene su distancia en relación al hemidiafragma, no lo desciende y solamente la silueta cardíaca la va a desplazar hacia la izquierda. Podemos encontrar datos de dilatación del tronco de la arteria pulmonar, como se ve ahí, y es una dilatación posterior al plano valvular. Pero más importante de esto es que siempre recuerden, vean cómo en las placas de insuficiencia mitral se veía datos de congestión pulmonar, y por ahí uno de sus compañeros mencionó, pues la congestión pulmonar es algo que todavía no se ve. Pues les comenté, se ve como un árbol muy ramificado que sale de los ilios hacia las porciones periféricas del pulmón. Pero vean cómo esa placa que ustedes están viendo ahí casi no ven hiperflujo. No sé si lo alcanzan a visualizar. Ven poco hiperflujo. Ven pocos esas ramificaciones bronquiales, esas ramificaciones vasculares que recorren hacia los bronquios. Hay poca generación de flujo porque el flujo está disminuido por la estenosis pulmonar. Entonces, una característica de la estenosis valvular pulmonar es el poco desarrollo de flujo. ¿De acuerdo? Entre más estenosis pulmonar exista, entre más exista la severidad de la estenosis, menos flujo van a haber y entonces ven pulmones limpios, muy negritos, con poca vasculatura pulmonar. Esa es una característica que los hace pensar en estenosis pulmonar junto con la dilatación postestenótica. ¿De acuerdo? Bajen tantito ahorita la imagen para que vean el eco. Creo que lo que tienen arriba es el ecocardiograma. Lo que están ustedes viendo ahí es un eje corto de un ecocardiograma. Lo que ven en medio es la válvula aórtica. Lo que ven ustedes sobre su mano derecha, sobre su mano izquierda de la pantalla es la aurícula derecha. Ven la válvula tricúspide, tracto de salida del ventrículo derecho que le da la vuelta. Hagan de cuenta que ustedes están cortando, si el corazón fuera una manzana, están cortando en el eje corto a nivel de donde está el tallito de la manzana, donde entra la ramita. Entonces lo que están cortando es a nivel de los grandes vasos. Van a ver aorta en medio, aurícula derecha, válvula tricúspide, tracto de salida del ventrículo derecho, y donde ven las flechas es la válvula pulmonar. La válvula pulmonar va a dar origen o va a salir hacia el tronco de la arteria pulmonar y después van a ver en algunas imágenes un pantalón. Hagan en cuenta que este es la cintura del pantalón y después se va a abrir las dos piernitas, la derecha y la izquierda, que corresponden a la rama derecha y izquierda de la pulmonar. Como ya les mencionamos, el ecocardiograma es un estudio que es básico para toda patología cardiovascular y esta no es la excepción. Entonces, el ecocardiograma, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir cómo están las características anatómicas y morfológicas del ventrículo derecho. ¿Por qué del ventrículo derecho? Porque ese es el afectado. Nos dice cómo se encuentra la válvula pulmonar, si está engrosada, si está calcificada, si tiene fusión de comisuras. Recuerden, y no me voy a cansar en decirles, si hay fusión de comisuras, el origen es reumático.
Si la válvula no abre en forma adecuada, abre en domo, pues hay que empezar una cardiopatía congénita. Ahí ustedes pueden ver donde están las letras AP. Si ustedes ven ahí el estrechamiento, entonces tendrán que pensar en una estenosis supravalvular pulmonar. Si ven que el adelgazamiento, que lo ven como una cinturilla por arriba donde están las flechas, es una estenosis infundibular o del tracto de salida del ventrículo derecho. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo van a corroborar? Porque van a ver incremento en velocidades de flujo, que lo van a ver como un mosaico de colores, y cuando coloquen el Doppler, pues van a encontrar lo que ya les menciono, que es la siguiente diapositiva, ¿me la pasa? Van a poder documentar los gradientes que se generan entre el ventrículo izquierdo y el tronco de la arteria pulmonar. Entre mayor sea ese gradiente, pues se nos hablará de un mayor grado de estenosis pulmonar. Si este gradiente lo localizamos por abajo del plano valvular, funciona igual. La estenosis infundibular será ligera, moderada o severa, la supravalvular ligera, moderada, severa, dependiendo del gradiente que se desarrolle en la diferencia entre la cavidad previa a la obstrucción y la cavidad posterior a la obstrucción. ¿Qué nos dice el ventrículo derecho, aparte de que nos clasifica la estenosis en ligera, moderada, severa? Nos dice la repercusión. ¿Y cuál es la repercusión? Pues engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo, que acuérdense, funciona como el izquierdo. Habrá hipertrofia ligera, moderada o severa, hasta la dilatación del ventrículo derecho en patologías muy avanzadas. Si el ventrículo derecho se dilata, dilata el anillo tricuspidio, y entonces la estenosis pulmonar puede asociarse a insuficiencia tricuspidia ligera, moderada, severa. Y la dilatación de la válvula tricuspide generará dilatación de la aurícula derecha y la presión se irá hacia atrás. En el caso de la válvula mitral, pues ahí lo que está atrás de la válvula mitral pues es el pulmón. Lo que está aquí atrás de la válvula tricúspide y de la aurícula derecha son las venas cavas, y de ahí el flujo hacia la ingurgitación yugular, y ahí es donde van a ver la onda A prominente que les menciona su compañera. ¿Qué es la onda A prominente? Pues la contracción auricular derecha. La onda A prominente corresponde a una contracción enérgica de la aurícula derecha para poder vaciar el contenido de la aurícula hacia un ventrículo derecho hipertrófico inicialmente, con una presión diastólica final del ventrículo derecho elevada. Vamos a encontrar lo mismo que en la insuficiencia cardíaca derecha, o en lo mismo que en la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada derecha. Vamos a encontrar datos de ingurgitación yugular, congestión derecha, datos de disfunción del ventrículo derecho, podemos encontrar edema de miembros inferiores, o sea, una insuficiencia cardíaca derecha porque la obstrucción está sobre el sistema venoso. ¿De acuerdo? ¿Me pueden pasar otra diapositiva? Si por alguna razón les refieren hipertensión pulmonar asociado a esto, algo está mal medido. No existe hipertensión pulmonar en las estenosis pulmonares de grado moderado severo. Y lo recuerdan porque se los van a preguntar. No existe hipertensión pulmonar en los pacientes con estenosis pulmonar de grado moderado a severo. No lo hay, porque es como si fuera un bandaje. ¿En qué consiste el soplo? Pues ustedes ya lo van a ver. Es un soplo sistólico, como funciona en el soplo aórtico. Es un soplo sistólico que cuando es del plano valvular, recuerden que cuando la afectación es valvular, el soplo es romboidal, ¿de acuerdo? Es en forma de diamante. Recuerden esto porque es pregunta de examen. Los soplos en diamante, en donde el soplo principal de mayor intensidad es mesosistólico, nos hace referencia a soplos valvulares, ¿de acuerdo? Cuando la obstrucción es de tipo proto, ¿de acuerdo? Cuando es telesistólico, hay que pensar que están mesotelesistólico, debemos de pensar que estamos ante una obstrucción a nivel infundibular. Recuerden, infundibular. ¿De acuerdo? No lo olviden porque eso es característico de la exploración física en este tipo de pacientes. El chasquido nos dirá que la válvula todavía no está engrosada o fija, ¿de acuerdo? Que es el golpeteo de la válvula o un cierre como si fuera en escalera en dos tiempos por el incremento en las velocidades de flujo. Ahora,
Si en ocasiones ponen ustedes su mano sobre ¿en dónde? Sobre el foco pulmonar. ¿Dónde está el foco pulmonar? Segundo espacio intercostal, línea parasternal izquierda, y ponen su mano, pues pueden sentir ustedes no solamente el chasquido del cierre de la válvula pulmonar, sino pueden sentir el soplo. Entre más obstrucción haya, el soplo puede ser grado 3 o grado 4. Y entonces ya sabemos que el grado 3 puede estar asociado, el grado entre 3 y el 4, en frémito, un soplo palpable. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden sentir incluso cómo abre la válvula, ¿sí? Cómo cierra el segundo ruido, que el cual puede estar desdoblado, y la presencia de un frémito a nivel pulmonar que nos está indicando la imposibilidad que tiene el ventrículo derecho al vaciamiento hacia ¿dónde? Hacia el tronco de la arteria pulmonar. La que sigue, no olviden que tienen que buscar ingurgitación yugular, hepatomegalia o datos que nos refieran congestión a nivel pulmonar si la afectación es severa. En relación a esto, recuerden, la estenosis subvalvular pulmonar o infundibular, la estenosis supravalvular pulmonar son totalmente quirúrgicas, se tienen que corregir con un evento quirúrgico cuando la estenosis es severa, ¿de acuerdo? La moderada la pueden tratar con medicamentos un tiempo en el momento en que cumple el criterio quirúrgico. Las estenosis pulmonares ligeras no les van a dar problema y quizá jamás ustedes la vean porque los pacientes no van a referirles absolutamente nada de síntomas. Entonces, la estenosis moderada nos podrá dar datos de disnea, pues falta de gasto cardíaco, pues nos va a condicionar disnea, una incapacidad, cansancio, fatiga. ¿Por qué? Porque no tienen un gasto cardíaco adecuado. Ahora, en este tipo de pacientes y de esta diapositiva quiero, si me puedes mostrar donde tienes el globo inflado. En la actualidad, cuando la válvula pulmonar tiene características morfológicas, que ya la vimos igual que la aórtica, que la válvula está flexible, que está ligeramente engrosada, que no está calcificada, que puede tener un cierto grado de fusión de comisuras cuando es reumática, se puede intentar hacer una valvuloplastía para tratar de abrir esa válvula. Y está muy bonita esa imagen que nos colocan porque de su lado izquierdo de la pantalla ven cómo entra el globo, se coloca en medio del plano valvular y se insufla. Y posteriormente al insuflar, lo que se hace es tratar de permeabilizar o de abrir más el área valvular pulmonar. Pero en la actualidad, así como ustedes mencionaron la TAVI, en la válvula aórtica, pues actualmente en la válvula pulmonar ya existe este procedimiento y ya se está realizando. O sea que en ocasiones se puede intentar abrir la válvula pulmonar en las estenosis pulmonares a través de colocación de endoprótesis pulmonar, que hasta ahorita la única indicación son los pacientes que tienen estenosis pulmonar asociadas a otras cardiopatías congénitas importantes, en donde una cirugía les daría un riesgo alto de complicaciones o de morbimortalidad. Pero ya existe no solamente la valvuloplastía, sino la colocación de endoprótesis pulmonar en este tipo de pacientes con un alto riesgo quirúrgico. Y la otro tipo de tratamiento que va a ser, pues lo que ya habíamos mencionado, el cambio valvular. ¿Qué puede ser? Pues inicialmente quizá una prótesis biológica pulmonar cuando son chicos o adultos jóvenes, o la colocación de prótesis mecánicas a nivel pulmonar, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el tratamiento de la estenosis pulmonar? Pues funciona lo mismo que en la estenosis aórtica. Si yo subo frecuencia cardíaca, deterioro más el gasto cardíaco. ¿Qué le voy a dar? Medicamentos que bajen la frecuencia cardíaca si la frecuencia cardíaca está por arriba de 80 latidos por minuto, 85, 90, 100, 100. Entre más taquicardia haya, más probabilidad es que haya un deterioro funcional por un gasto cardíaco bajo. ¿Qué medicamento nos funciona desde bebés cuando hay estenosis pulmonares en niños? Los beta bloqueadores. En este caso, como la mayoría son congénitas, pues a veces el medicamento que más utilizamos es el propranolol, ¿de acuerdo? Pero son los beta bloqueadores de la primera elección. Antiagregación plaquetaria, no, porque ya sabemos que a comparación de la aórtica, pues la causa más frecuente de la alteración pulmonar es congénita. Agregación plaquetaria indicado, ¿de acuerdo? Uso de diuréticos, sí, porque si les bajas la precarga, pues puedes ayudar a que el corazón del lado derecho maneje el volumen
de mayor facilidad. Entonces, normalmente el tratamiento está basado en beta bloqueadores y en uso de dosis bajas de diuréticos. ¿Qué diuréticos? Pues normalmente combinamos los ahorradores de potasio con los de ASA. ¿Por qué? Porque metemos un diurético fuerte, pero también metemos otro que nos ayude a evitar la hipocalemia, manteniendo niveles de potasio adecuados. Ok, la que sigue, chicos. Ahora sí, seguimos con insuficiencia pulmonar. Buenas noches, doctora. ¿Me escucha bien? Sí, muy bien. Bueno, a nosotras nos tocó hablar sobre la insuficiencia pulmonar, que también se abrevia como IP, y pues en sí consiste en la presencia de flujo retrógrado sanguíneo desde la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho. Tiene una etiología que puede ser de manera adquirida o congénita. En este caso, en la adquirida, tenemos la hipertensión pulmonar, que es la más común, una afección reumática, ya sea a través de un síndrome carcinoide o la etiología más importante, que sería post-cirugía de la tetralogía de Fallot, que más a continuación voy a profundizar. Y pues de variaciones congénitas tenemos alteraciones valvulares o también agenesia de la válvula pulmonar. Y pues aquí tengo una imagen en donde se ilustra cómo son las cavidades del corazón de manera normal, para que cuando muestre la tetralogía de Fallot se pueda observar como que las diferencias. Siguiente, por favor. La tetralogía de Fallot, como ya había mencionado, su corrección quirúrgica es la causa más importante de la insuficiencia pulmonar, y pues en sí es una afección congénita cardíaca poco frecuente que es caracterizada por 4 defectos cardíacos. Y estas condiciones o defectos tienen la estrechez de la válvula pulmonar, o también conocida como estenosis. También tenemos un engrosamiento de la pared ventricular derecha, y también, de lo que recuerdo que leí, también puede afectar al ventrículo izquierdo, pero pues más que nada es en la derecha. También hay un desplazamiento de la aorta sobre el defecto del tabique ventricular, o también se le conoce como un dextrogiro de la aorta. Conocido como cabalgamiento, más bien. Ah, ok. Cabalgamiento de la pulmonar. Ajá. Sí, tiene razón, doctora. Sí leí esa parte también. Y también hay la presencia de un conducto de interventricular, que pues prácticamente es la abertura en el tabique ventricular, manteniendo una conexión entre ambos ventrículos. Y también tengo entendido que hay un conducto interauricular, pero es más común el interventricular. Ajá, no utilices el término conducto porque te van a llamar la atención. Ponle comunicación interauricular o interventricular. Ok, doctora, pues esa comunicación. Y pues aquí se observa ya el corazón con todas las condiciones que he mencionado, que son 4. Y pues la tetralogía en sí no va a llevar a la insuficiencia pulmonar. Lo que va a llevar a la insuficiencia es su corrección quirúrgica, que lo que va a suceder es que en la corrección quirúrgica, después de cierto tiempo, la verdad no recuerdo exactamente el promedio de años o semanas que sucedan, la verdad creo que es de años, si no me equivoco, va a haber un aumento. Ajá, sí, después de la cirugía. Depende de, primero, la tetralogía de Fallot tiene predominio de alguna de las 4 que tú refieres. Dependiendo de dónde se encuentra la lesión principal, es quizá el tiempo de evolución de la complicación más frecuente, que es la insuficiencia pulmonar. Puede ser que el predominio sea una comunicación interventricular y la estenosis de la válvula pulmonar o infundibular sea pequeña, entonces probablemente no te genere alteraciones a nivel de la válvula pulmonar como insuficiencia. Pero si el predominio es de la estrechez de la válvula pulmonar con comunicaciones pequeñas, posiblemente el desarrollo de insuficiencia pulmonar sea en el transcurso de los primeros 5 años después. Incluso hay series que refieren que desde el segundo año después de la cirugía, cuando tiene estrechez del infundíbulo y alteraciones de la válvula, ya tienen insuficiencia pulmonar, aunque sea de grado ligero, que va a ir evolucionando, ¿eh? Entonces depende de las características y la severidad de las alteraciones.
que conformaron la tetralogía. Pero sigue. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces, después de la cirugía, de lo que comprendí es que se va a manifestar un aumento de... compañero, ¿puedes reducir el tamaño de nuestra diapositiva, por favor? Ya lo reducí. Un aumento de... ¿No se ve? Ok. Ya está bien así. Muchas gracias. Ajá, tengo de lo que entendí de la corrección quirúrgica, va a haber un aumento de la distensibilidad del ventrículo derecho, el crecimiento de la arteria y el árbol pulmonar, y pues una prolongación de la diástole. Siguiente, por favor. Y pues en sí la fisiopatología de la insuficiencia pulmonar, pues va a comenzar con la insuficiencia de la válvula que pues hace referencia a la etiología que ya antes mencioné. Pues esta insuficiencia va a provocar un aumento del volumen sanguíneo tanto en el ventrículo derecho como en la arteria pulmonar. Y pues entre más volumen, más presión va a haber tanto en la cavidad como en la arteria, y pues lo que va a provocar que en el ventrículo, sobre todo en el ventrículo derecho, ocurra una hipertrofia excéntrica, lo que pues va a provocar al final de todo una falla en el ventrículo derecho. Y ¿cómo se llama? En un artículo pude encontrar como que los diferentes grados que hay de la insuficiencia pulmonar, porque en sí no daban como que grado 1, grado 2, porque, o sea, no pude hallar más allá de todo eso, pero pues de las características como para clasificarlos es según el área del orificio regurgitante, la sensibilidad del ventrículo derecho, la presión diferencial del tronco pulmonar y el ventrículo derecho, la capacitancia y la duración diastólica. Y pues aquí concluye mi parte. Bueno, en cuanto a los signos y los síntomas, la verdad, por más que investigué, me salía que es asintomático y que pocos casos presentarían algún signo, y esto siempre y cuando en la etiología sea la hipertensión pulmonar. Y solo habría manifestaciones secundarias a la hipertensión pulmonar, que serían disnea, mareo, perdón. Bueno, síncope, fatiga, frecuencia cardíaca rápida y debilidad. Y también podríamos encontrar en el soplo diastólico de alto tono después del segundo ruido cardíaco. A este soplo se le llama el soplo de Graham-Stell, y se auscultaría en el borde esternal superior izquierdo. Siguiente, por favor. Bueno, en el soplo tendríamos que sería por un aumento crónico de la presión arterial pulmonar, que sería mayor a los 60 milímetros de mercurio, lo que dilataría el tronco de la arteria pulmonar, causando una dilatación del anillo valvular pulmonar y por lo tanto una regurgitación de la válvula pulmonar. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, se va a poder diagnosticar mediante ecocardiografía y mediante el electro. En la ecocardiografía veríamos hipertrofia ventricular derecha, y en el electro veríamos una desviación del eje hacia la derecha. Encontraríamos también las ondas R altas en el vector 1 y el vector 2. Las ondas S profundas en el vector 5 y el vector 6, y habría un ligero aumento de la duración del complejo QRS. Bueno, aquí en la imagen ya lo agrandó Osmar, se puede ver las ondas R altas y las ondas S profundas. Siguiente, por favor. Bueno, en el tratamiento, pues decía que no hay un tratamiento específico, solo se podría tratar la causa. Y en algunos casos sería muy raro un reemplazo valvular
o podríamos intentar una reparación de la válvula mediante cateterismo. Sería todo de nuestra parte, doctora. Sí. Acuérdense que si hay insuficiencia cardíaca derecha por sobrecarga de volumen, entonces en este caso va a tratarse al paciente como una insuficiencia cardíaca con FEBI deprimida. Porque recuerden que la insuficiencia, piensen que no existe el lado izquierdo y solamente existe el lado derecho. Si una válvula hace que el flujo regrese de la pulmonar hacia el ventrículo va a ir dilatándose conforme vaya pasando el tiempo de evolución. La forma de ayudar al ventrículo derecho es tratando de disminuir la carga de volumen que está teniendo de más. Entonces, en este caso, la forma de ayudarlo es a través de el tratamiento de una insuficiencia cardíaca con FEBI disminuida. ¿Cuál es lo aceptado? Podemos utilizar dosis pequeñas de vasodilatadores que disminuyan el volumen regurgitante, que es la cantidad de sangre que regresa de la arteria pulmonar al ventrículo. Entonces pueden ser utilizados como transfer de tiempo entre el diagnóstico y el evento quirúrgico. Entonces los vasodilatadores funcionan en este tipo de pacientes. Ayudar a mantener una frecuencia cardíaca baja ayuda como en la falla. Entonces se puede utilizar dosis muy bajas de beta bloqueadores. Son pacientes que responden muy bien al uso de diuréticos para disminuir la precarga y también de vasodilatadores venosos como son los nitratos o la hidralacina, que también se ha descrito que nos pueden ayudar a un paciente con falla cardíaca derecha. Se le puede dar medicamentos inotrópicos, pues antes incluso se mencionaba que en estos pacientes con insuficiencia pulmonar importante condicionaba a cierto grado de disfunción del ventrículo derecho, el uso de la digoxina era bueno administrarlas. Incluso van a haber pacientes, bebés, niños con insuficiencias pulmonares importantes, en donde el tratamiento es como inotrópico la digoxina. Todavía en la actualidad se menciona que si hay disfunción ventricular derecha, el tratamiento para aumentar la contractilidad del ventrículo derecho está aceptado el uso de este medicamento, ¿de acuerdo? Porque las indicaciones de la digoxina, si ustedes se dan cuenta, cada vez ha ido limitando más. Segundo, no olviden que normalmente, el 30% de la población normal tiene insuficiencia pulmonar y está asociada a que la válvula pulmonar es una válvula con valvas muy grandes, que a veces la pura deformación, esas válvulas que están grandecitas no llegan a coaptar en forma adecuada. Entonces es común ver insuficiencias pulmonares sin ninguna otra causa y es la etiología de los soplos funcionales. Entonces no lo olviden porque pueden reportarles ecos con insuficiencias pulmonares ligeras o leves en donde no tienen ninguna significancia clínica, más el hecho de que les va a producir un soplo, que la característica, y recuérdenlo bien, es un soplo diastólico o escape pulmonar. Las insuficiencias pulmonares de grado moderado a severo sí en la mayoría está asociado a patologías que ya ustedes mencionaron, cardiopatía reumática, procesos de tipo infeccioso como la endocarditis de la válvula pulmonar, ¿de acuerdo? Es una complicación muy frecuente que es la que todos debemos de buscar si el paciente nos hace referencia a que tuvo una corrección quirúrgica de la tetralogía de Fallot. ¿Cómo se mide el grado de insuficiencia? Les voy a decir al final de cuentas qué pasa con la insuficiencia pulmonar. La insuficiencia pulmonar nada más la vamos a catalogar en significativa y no significativa. Si ecocardiográficamente les van a decir es ligera, moderada o severa. Clínicamente nada más recuerden que la insuficiencia pulmonar es significativa porque está generando un deterioro del ventrículo derecho. No significativa, insuficiencias pulmonares leves y ya. Insuficiencias pulmonares leves no condicionan ninguna patología ninguna consecuencia
anacambio o ningún tipo de dato de remodelación del ventrículo derecho, ninguna. Entonces, esa insuficiencia es no significativa. Toda insuficiencia que les genere cierto grado de dilatación del ventrículo derecho es significativa y la tienen ustedes que seguir. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Ya sea con seguimiento ecocardiográfico o seguimiento clínico. Se les debe de dar tratamiento a todas, porque lo que tienen que evitar es que el ventrículo derecho se dilate, ¿de acuerdo? Y la forma de evitar esa dilatación será a través de tratamiento médico, como ya lo mencionamos, con uso de diuréticos o de vasodilatadores o venodilatadores. En el caso de insuficiencias pulmonares severas, en tiempo de espera para un evento quirúrgico, el uso de la digoxina es de las pocas valvulopatías que todavía en este momento están indicados su uso, ¿de acuerdo? Si la alteración es valvular, que es por lo que la insuficiencia pulmonar, por lo que siempre va a ser valvular pulmonar. Entonces, el tratamiento intervencionista será, sí, como ya les mencioné, ya existen principalmente en las insuficiencias pulmonares severas el cambio valvular pulmonar transcatéter, y eso es lo que le llaman ahorita el procedimiento de Melody, así se llama, procedimiento de Melody con válvulas percutáneas. ¿Dónde se puede hacer? Se puede hacer una plastía pulmonar si la insuficiencia pulmonar es severa y la anatomía lo permite. Y la otra opción que tenemos es el cambio de la válvula pulmonar por una prótesis, que en la mayoría de las ocasiones son biológicas, y ya en adultos mayores se pueden cambiar a válvulas pulmonares mecánicas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir con la siguiente patología, que es la tricúspide. Sí, ahorita comparto la... Sí. ¿Me escucha, doctora? Sí, claro, sí te escucho. Bueno, pues nosotros somos el último equipo y vamos a presentar las valvulopatías tricuspidias. Siguiente. Bueno, para refrescar nuestra memoria, acá pusimos un poco en general, la anatomía de la válvula tricúspide, que realmente está compuesta por un anillo fibroso, las tres valvas, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Este anillo fibroso normalmente es el que la soporta a esta válvula tricúspide y se encarga de separar tanto la aurícula derecha del ventrículo izquierdo, y este es mucho menos fibroso a diferencia de otros tipos de anillos, ya sea como por ejemplo la válvula mitral. Luego tenemos las tres valvas que podemos observar en la imagen. Luego nos encontramos de las cuerdas tendinosas, que estas más que nada son fibras que van a, como dice su nombre, se van a fijar tanto a la válvula mitral como a la tricúspide, pero estas lo que van a hacer es evitar que el corazón o el ventrículo se prolapse. Normalmente encontramos tres, las de primer orden, las de segundo orden y las de tercer orden. Las de primer orden primeramente se encuentran o se insertan en el borde libre de las valvas, y su función principal de esta es evitar el prolapso de estas. Luego están las de segundo orden, que su función más que nada es evitar el exceso de tensión que puede generar estas fibras. Y ya luego están las de tercer orden. Principalmente, como sabemos, pues la válvula tricúspide es como que se encuentra en el ventrículo derecho y la aurícula derecha, y lo que hace es la sangre desoxigenada entra por el corazón derecho, atraviesa la vena cava inferior y superior, para que luego llegue de la aurícula al ventrículo. Pero hay ocasiones donde esta válvula se puede fallar y ocurre lo que se llama regurgitación, debido a que el ventrículo derecho se hipertrofia y pues no se abre de manera adecuada y se regresa la sangre a la aurícula. Siguiente. Acá podemos ver las tres valvas, la anterior, la septal y la posterior, que normalmente la anterior se va a desplazar por debajo del infundíbulo, que se desplaza un desplazamiento anterior. Luego está la septal, que esta más que nada se relaciona con la parte de tanto membrana y musculosa del septo, que podemos ver en la imagen que dice septal.
y se desplaza hacia el ápex siguiendo el movimiento anterior de la válvula mitral y posterior, y ya por último la posterior, que se va a desplazar hacia la parte inferolateral. Bueno, acá podemos ver la imagen, está la anterior, la septa y la posterior. Siguiente. Ahora vamos a hablar un poco de la insuficiencia tricuspidia. Siguiente. Primero que nada, como mencioné, pues hay un fallo en la válvula tricúspide, ya sea por varias causas. Puede ser por una fiebre reumática, que es la más popular. Normalmente esto se debe a que hay un fallo y, como mencioné al inicio, pues el ventrículo derecho se va a hipertrofiar y por lo tanto pues no va a haber una buena captación de la sangre de las valvas. Por lo tanto se va a ver lo que se llama la regurgitación, que es cuando la sangre del ventrículo regresa a la aurícula y puede causar la congestión de las aurículas y puede causar varias enfermedades más. Algunas causas pueden ser la alteración de la válvula, la dilatación, que es la más popular, o un aumento de la presión pulmonar. Siguiente. Sí, bueno, y ahora vamos a pasar con los estudios diagnósticos. Pues primero nos menciona que el electrocardiograma pues nos va a dar criterios de crecimiento auricular y ventricular derecho, trastornos en la conducción intraventricular, ya sea bloqueo avanzado o incompleto de la rama derecha de las CGIS, o ritmos de tipo de fibrilación auricular. Pero nos mencionan que en general el electrocardiograma pues va a ser normal. Solo en los casos avanzados pues vamos a tener dos ondas características, la onda P altas picudas, que es por la dilatación de la aurícula izquierda, y Derecha. la onda R. ¿Perdón? Derecha, crecimiento de la aurícula derecha. Sí, perdón, un fallo mío, perdón. O una onda R o QR alta en B1, que es característica de la hipertrofia ventricular derecha o de la fibrilación auricular. Siguiente. Pues en la serie cardíaca nos mencionan que por lo general va a haber cardiomegalia a expensas de la aurícula y ventrículo derecho, y casi siempre el tronco de la arteria pulmonar se va a encontrar dilatado. Aquí nos vamos a tener que va a haber elevación de la presión de la aurícula derecha, y esto puede incluir distensión de la vena ácigos, vena cava superior, y muy a menudo derrame pleural derecho. Y también nos mencionan la determinación del grado de dilatación de la aurícula derecha, que se va a basar en medir la distancia del borde derecho y la línea media del tórax en una radiografía posterior anterior, y nos dan tres clasificaciones. Si es de 3 a 4 centímetros, va a estar ligeramente dilatada. Si es de 5 a 6, moderadamente dilatada, y de 7 a 8, gravemente dilatada. Siguiente. Bueno, el ecocardiograma combinado con el Doppler a color, pues va a ser la prueba de gabinete más exacta, dado que va a aportar los datos sobre la morfología y la posible causa. Y el Saturno nos muestra este cuadro, que son los criterios ecocardiográficos pues, de la insuficiencia tricuspidia grave, que datos cualitativos pues van a ser una coaptación insuficiente, un chorro regurgitante lento, un chorro central muy grande. Los semicuantitativos, un radio de área de isovelocidad de superficie proximal mayor a 9 milímetros, una vena contracta mayor o igual a 7, flujo reverso sistólico en venas hepáticas, una velocidad de la onda E en el tracto de entrada mayor a un metro por segundo. Y cuantitativos, pues va a ser el área de orificio regurgitante efectivo mayor o igual a 40 milímetros cuadrados, y un volumen regurgitante igual, mayor o igual a 45 mililitros por latido, y una dilatación considerable del ventrículo derecho, de la aurícula derecha y de la vena cava inferior. Siguiente.
Bueno, y también nos mencionan otros criterios de la dilatación anular tricuspidia y de la disfunción del ventrículo derecho. Sí. En la dilatación del anillo tricuspidia, pues nos va a arrojar un diámetro diastólico mayor a 40 milímetros o mayor a 21 milímetros por metro cuadrado, o una distancia de coaptación mayor a 8 milímetros. Y pues la disfunción del ventrículo derecho va a ser por el TAPSE, que es la excursión sistólica del anillo tricuspidio menor a 15 milímetros, una velocidad sistólica tricuspidia menor a 11 centímetros por segundo y un área telesistólica del ventrículo derecho mayor a 20 centímetros cuadrados. Siguiente. Y aquí encontré dos imágenes. La primera, donde está la línea punteada, es el área de la válvula tricúspide. Y el segundo, pues nos menciona que es una ecocardiografía transtorácica de un paciente con endocarditis tricúspide. Y la flecha va a señalar una vegetación que va a causar la insuficiencia valvular. Siguiente. Bueno, y como ya habíamos mencionado, pues el cateterismo cardíaco, que ya está en desuso, pero nos menciona que los pacientes con insuficiencia tricuspidia funcional, pues se van a acompañar generalmente de otras lesiones valvulares. Y una vez que se determine la insuficiencia tricuspidia, que es de gran repercusión hemodinámica, pues se menciona que debe realizarse un cateterismo izquierdo y derecho. Y pues las presiones telediastólicas en aurícula y ventrículo derecho van a estar elevadas. Y una presión sistólica de la arteria pulmonar o del ventrículo derecho inferior a 40 milímetros de mercurio va a indicar una causa primaria, que puede ser por endocarditis, enfermedad reumática o congénita. Y una presión sistólica mayor o igual a 55 va a indicar una causa secundaria por hipertensión idiopática o cor pulmonar. Siguiente. Bueno, ya como tratamiento, pues todo depende de la gravedad de la enfermedad, porque según el Saturno lo que leí decía que si la insuficiencia tricuspidia está entre leve y moderada, pues no hay un tratamiento farmacológico como tal, sino más que nada es observar al paciente y ver cómo, más que nada mantener la observación y vigilancia, ya que mientras no progrese esta enfermedad, pues no va a progresar la insuficiencia. Siguiente. En cambio, cuando estamos hablando ya de una insuficiencia mucho más, más severa, pues es cuando se empieza o se usa a través de un método quirúrgico. Ya más que nada a través de un método quirúrgico. Si se trata de una insuficiencia mucho más grave, ya que esto va a causar que se agrande la aurícula y obviamente el ventrículo derecho vaya a causar, poco a poco se vaya apagando y pueda causar un gasto cardíaco disminuido. Y si no se atiende de una manera mucho más rápida, pues obviamente el gasto cardíaco, aunque estés haciendo ejercicio o en reposo, va a estar disminuido. Siguiente. Y ya por último, pues normalmente en personas ya bastante graves se recomienda lo que se llama la cirugía de válvula tricúspide, pero antes de realizar esa cirugía el médico debe checar que el paciente tenga las condiciones adecuadas, si no, pues no se va a poder realizar. Y normalmente esta cirugía tiene como fin o va a incluir en general la reparación, no va a reemplazar la válvula, sino la va a tratar de reparar, y se ha vuelto una técnica más común en todos los centros quirúrgicos. Siguiente. Ya sea todo por nuestra parte, doctora. Vale, así súper rápido. Las causas de la estenosis tricuspidia, las causas de insuficiencia tricuspidia divídanla en dos tipos, funcional y orgánica, y viene mencionado en los libros. La insuficiencia tricuspidia funcional es la más frecuente.
y es la que está asociada a dilatación del anillo tricuspidio, secundaria a una afectación en donde el aparato valvular tricuspidio está conservado. No es problema de las valvas, no es problema de las cuerdas, no es problema de los músculos. Es un problema que viene de algún otro origen que condicionó que el ventrículo derecho se dilatara de un grado ligero, moderado, severo. Por eso esa línea punteada que tú pones ahí es el área del anillo, el diámetro del anillo. En muchas ocasiones esa alteración solamente es por incremento en la presión diastólica final del ventrículo derecho, que condiciona que el ventrículo derecho no tenga cambios en la remodelación, y eso condicione que las valvas dejen de coaptar en forma adecuada y que se genere un grado de insuficiencia, que por lo general es de grado moderado a severo. Como es secundaria a otra patología, de estas la más frecuente es patología del lado izquierdo, todo lo que venga del lado izquierdo afecta el lado derecho más tarde, dentro o parte de la evolución de la enfermedad. La mayoría de estas alteraciones a nivel tricuspidio mejoran si compones o arreglas la causa que lo condicionó. O sea, si es una estenosis mitral y condicionó insuficiencia tricuspidia como parte de la evolución, corriges la estenosis mitral, y si es de grado moderado, y hay parámetros establecidos que por lo general el grado moderado sabemos que va a regresar esa insuficiencia a un grado ligero, de tal manera que no amerita nada. Si tú corriges la estenosis mitral, mejorarás la insuficiencia tricuspidia. Si tú mejoras la hipertensión arterial sistémica, mejorarás la insuficiencia tricuspidia. Si tú quitas la estenosis aórtica, mejorarás el lado izquierdo. Si tú quitas la insuficiencia mitral, mejorarás el lado derecho. Si tú mejoras la hipertensión pulmonar, mejorará el lado derecho en relación a la válvula tricúspide. Si tú quitas la obstrucción de la válvula pulmonar, mejorarás el grado de la insuficiencia tricuspidia. Entonces, las insuficiencias tricuspidias funcionales dependen de otra patología, y la corrección es lo que hará que la insuficiencia mejore y no amerite ningún tipo de tratamiento quirúrgico. También se ha visto que cuando la insuficiencia tricuspidia es severa y hay un cierto diámetro, que ya lo mencionó su compañero, del anillo tricuspidio, aunque tú mejores la patología izquierda o la que le condicionó la insuficiencia, ya no va a mejorar la dilatación de ese anillo. Y entonces se mencionan que son insuficiencias organofuncionales. Y entonces ahí, cuando corriges el lado izquierdo, haces plastía de la válvula tricúspide. La indicación de la corrección de la válvula tricúspide, tratando de mejorar esa morfología, colocando anillos en la válvula tricúspide que disminuyen el diámetro, es la forma de tratar una insuficiencia tricuspidia severa que ya no mejoró posteriormente a la corrección de la patología de origen. Y en la cirugía hago cambio valvular mitral y hago plastía de la tricúspide. Hago cambio de la válvula pulmonar y plastía de la tricúspide. Pero en esta corrección, por lo general, se trata de preservar la anatomía de la válvula tricúspide, de tal manera que lo único que hacen es colocar anillos para disminuir el diámetro. Pero existen unas causas orgánicas que son generadoras de insuficiencia tricuspidia, como puede ser las endocarditis. En el caso de las endocarditis, pues va a generar insuficiencia tricuspidia porque lesionó la válvula, porque generó abscesos a nivel del anillo, porque condicionaron ruptura de las cuerdas, porque condicionó abscesos a nivel de entre la cuerda y la cabeza del músculo papilar. Ahí la indicación es cambio valvular tricuspidio. ¿Dónde se puede hacer cambio valvular tricuspidio? Una de las cardiopatías congénitas asociadas a insuficiencia tricuspidia importante o de grado severo es la enfermedad de Ebstein. Si ustedes recuerdan, esta enfermedad de Ebstein, que es una cardiopatía congénita, es una implantación anormal y adosamiento de la valva septal de la válvula tricúspide. Y en esto, ahí hay una dilatación, se da de cuenta que las valvas se adosaron a las paredes, se pierde la morfología del anillo, y entonces encontramos como si fueran ventrículos atrializados, como si la aurícula se hiciera más grande, pero es porque las valvas se adosaron a la pared. Ahí no hay forma de corrección, y esa es una de las causas más frecuentes de insuficiencia tricuspidia de origen orgánico, que ameritan
la colocación de prótesis tricuspidia. Como ya les mencioné aquí, lamentablemente la mayoría de las prótesis que se colocan son prótesis mecánicas, porque por el diámetro de los anillos, una prótesis biológica realmente tienen un tiempo de sobrevida muy cortos o prácticamente no las hay. Entonces, aquí lo más importante de la insuficiencia tricuspidea es saber si es orgánica o funcional. Si es funcional, si es ligera o moderada y severa incluso, pero con un diámetro de anillo de menos de 45, entonces puedes decir, ¿saben qué? Voy a corregir la causa que le condicionó y voy a ver la evolución de la insuficiencia tricuspidia. También existen ciertas técnicas que hacen los cirujanos en el momento de la cirugía para evaluar si todavía el aparato valvular es competente para que pueda revertir la insuficiencia. Si ellos consideran en esas maniobras que no es factible, pues se retira la válvula y se coloca una prótesis. ¿De acuerdo? Ok, estenosis tricuspidia. Sí, y ya finalmente vamos a hablar de la estenosis tricuspidia. Primero vamos a ver que la estenosis tricuspidia consiste en esta dificultad para el pasaje de sangre de la aurícula al ventrículo derecho, causada por una reducción del orificio de la válvula tricúspide, ¿ok? En otras palabras, es que hay un obstáculo para el vaciamiento de la aurícula derecha y pues esto va a condicionar a que hay un estancamiento de sangre en esta cavidad y por lo tanto en todo el territorio venoso sistémico. De hecho, veremos que esta es una de las condiciones que producen los grados más graves de la hipertensión venosa sistémica. Y ya hablando propiamente de la funcionalidad de la válvula, veremos que el área funcional se encuentra disminuida debido a la fusión de las comisuras de las válvulas. Esto generalmente ocurre porque hay valvulitis reumática, ¿de acuerdo? Las válvulas se encuentran engrosadas y el orificio en este caso pues puede llegar a ser menor a los 2 centímetros cuadrados. Siguiente, por favor. Ok. Etiología y epidemiología. Pues también veremos que la estenosis tricuspidia casi siempre es secundaria a la fiebre reumática. Como lo indica aquí, más del 85% de los casos de enfermedad de válvula tricuspidia es secundaria a estas secuelas de fiebre reumática. ¿Qué más? Pues generalmente no surge como una lesión aislada. De hecho, veremos que se ve acompañada la estenosis mitral. Ya aquí vemos que afecta del 5 al 10% de estos pacientes con estenosis mitral grave. Y por lo tanto podemos decir que la estenosis tricuspidia es menos frecuente que la mitral y también es más común en las mujeres. Ahora, otro punto acerca de la etiología, es que esta enfermedad no hace la excepción. También se pueden encontrar casos de estenosis tricuspida congénita, ¿no? Donde ya sabemos que se pueden manifestar varias formas de deformidad, incluyendo las valvas deformadas, cuerdas deformadas, o incluso el desplazamiento del aparato valvular, pero tenemos que tener en cuenta que los casos suelen ser muy raros. Siguiente, por favor. Bueno, este es un resumen de la fisiopatología en este diagrama. Nuevamente aquí veremos que pues, la válvula tricúspide con estenosis no permitirá un vaciamiento adecuado de la aurícula derecha y pues esto va a generar un llenado inadecuado del ventrículo. Ahora, para que se corrija, la aurícula derecha en este caso debe realizar una mayor fuerza, ¿no? Y esto de igual forma va a producir hipertrofia auricular, en donde pues hay una reducción de la cavidad y también de la capacidad volumétrica, haciendo que la sangre pues quede en el circuito mayor. Como sabemos, esto nos lleva a una congestión venosa e hipertensión venosa sistémica. Igualmente, si no se permite este vaciamiento adecuado, pues no vamos a tener la fuerza necesaria, por lo que se deberá generar una mayor fuerza, y esto va a aumentar el gradiente de presión diastólica media, que es aproximadamente a 4 milímetros de mercurio. Y como vemos, todo esto nos va a llevar a una congestión venosa prominente. Y pues a continuación vamos a ver, de acuerdo a esto, cuál será el cuadro clínico. Bueno, para resumir lo que mencioné,
pues la válvula tricúspide va a estar estrechada, ¿no? Y por lo tanto, la aurícula derecha va a empezar a dilatarse, va a incrementar su presión intraauricular y eso conduce a que haya un incremento de la presión venosa sistémica. Entonces, ¿qué vamos a observar con esto? Vamos a observar plétora yugular, lo que conocemos como ingurgitación yugular, y también muchas veces se puede observar en esta plétora a nivel de la cara. ¿Ok? ¿Qué más ocasiona? Ocasiona nuevamente un incremento de la presión del sistema venoso sistémico, o sea, que haya congestión hepática. ¿Y eso qué significa? Que haya hepatomegalia. Luego, si se continúa con el cuadro, vamos a tener un edema en extremidades inferiores y posteriormente tendremos la ascitis, que de hecho esta puede ser refractaria si no se soluciona el problema valvular tricúspideo. Y finalmente puede llegar, ya una vez mencionado esto, puede llegar a insuficiencia hepática. ¿Qué más? De igual manera, leí que pues, en los pacientes puede haber una caquexia cardíaca porque el problema de la válvula tricúspide nos va a llevar a eso, es decir, a nivel intestinal, como se produce un edema, pues provoca este síndrome de la mala absorción. Y si tiene esto el paciente, pues entra en un estado de caquexia, o sea, los pacientes quedan desnutridos, por lo que entendí cambia la coloración de la piel, esta se vuelve más oscura, ¿no? A esto se le conoce como caquexia cardíaca por problema tricúspideo. Y claramente si existe estenosis en la válvula tricúspidea, pues el volumen sistólico va a disminuir, no va a llegar la misma cantidad de sangre al lado izquierdo y por lo tanto el gasto cardíaco, el volumen sistólico del ventrículo izquierdo pues va a disminuir y por lo tanto el paciente va a sentir una debilidad generalizada, ¿no? El paciente se va a sentir fatigado. Siguiente, por favor. Bueno, ahora entrando al diagnóstico de la estenosis tricuspidea, pues primero que nada tenemos que indagar en la historia clínica, ¿no? Mediante los antecedentes del paciente y el examen físico. Como ya nos mencionó mi compañera, pues normalmente la estenosis tricuspidea va a estar dada por la fiebre, por un episodio reumático. Por tanto, hay que hacer pues hincapié para poder ver si el paciente tuvo esta enfermedad. De igual forma, pues con los síntomas nos podemos guiar. Ya igual mencionó mi compañera cuál es el cuadro clínico de la enfermedad, como podemos encontrar congestión venosa sistémica, edema de miembros inferiores, ascitis, ingurgitación yugular, etc. Igual vamos a poder auscultar en esta enfermedad un soplo diastólico en el borde externario izquierdo del cuarto espacio intercostal. Aquí puse también una tablita de las características para que podamos distinguir un soplo de estenosis tricuspidea. Aquí vamos a ver que este soplo pues, va a ser rasposo, va a ser de corta duración, va a comenzar en la protodiástole y no va a aumentar de intensidad en S1. También, pues, este se va a escuchar con mayor claridad en la inspiración y lo vamos a, como ya dije, pues vamos a poder auscultarlo en el borde externar izquierdo del cuarto espacio intercostal. Y bueno, aquí podemos ver igual abajo que podemos encontrar un chasquido de apertura, un retumbo mesodiastólico y un reforzamiento presistólico. En el electrocardiograma vamos primero que nada a ver aumento del tamaño de la aurícula derecha, que esto se va a ver por ondas P altas o también llamadas ondas P picudas, que son vistas en D2 y prominentes en B1. También estas pues van a ser mayores a 0.25 milivoltios. También podemos observar fibrilación auricular o signos de hipertrofia de ambas aurículas. Otro dato que podemos observar es la amplitud de los complejos QRS, que va a estar reducido en B1, pero dilatado, por la dilatación de la aurícula derecha. Y bueno, aquí en la parte izquierda podemos ver cómo se ven las ondas P altas debido a la dilatación de la aurícula derecha. También en la placa de tórax vamos a poder observar que la vena cava superior se va a encontrar dilatada, también un aumento de tamaño de la aurícula derecha.
que va a estar señalado por un agrandamiento del borde cardíaco derecho y vamos a encontrar poco edema intersticial pulmonar. En cuanto a la ecocardiograma, vamos a poder observar, pues como ya mencioné, un abombamiento diastólico de las valvas, engrosamiento de las valvas, limitación del movimiento de estas, poca separación entre las valvas, y también puede ser visible un anillo valvular tricuspidio disminuido, y como podemos ver en las imágenes de abajo, la aurícula derecha pues va a estar incrementada de tamaño, ¿no? En cuanto al ecocardiograma Doppler, pues en pues el transductor va a graficar el movimiento de la sangre pues en una gama de colores, ¿no? Y pues esto nos va a ayudar a visualizar si la sangre pues pasa normal o si regresa o hay una obstrucción. También podemos evaluar mediante este ecocardiograma el grado de compromiso valvular, evaluación morfológica y estructural de la válvula y también evaluar el flujo prolongado. Ahora, para el tratamiento, pues primero que nada, pues observamos ahí en una como imagen que cómo está el grado, ¿no? De la estenosis, leve, moderada, severa, de acuerdo pues al diámetro o al área valvular, viendo que la leve es mayor a 1.4 centímetros cuadrados, la moderada de 0.75 a 1.4 centímetros cuadrados y la severa menor a 0.75 centímetros cuadrados. Entonces, el tratamiento se va a basar primero que nada en la restricción de cloruro de sodio y esto nos va a ayudar a tener una menor retención de líquidos, también a la administración de diuréticos, para así pues aumentar la diuresis y favorecer la eliminación de agua del organismo. También encontramos en la tablita de abajo que pueden darse betabloqueadores en los pacientes sintomáticos para así reducir la frecuencia cardíaca y bueno, y permitir que el corazón pues se llene mejor. También se pueden dar bloqueadores de calcio como la digoxina, que de igual forma nos van a controlar la frecuencia cardíaca y estos van a ser sobre todo de utilidad cuando se presente fibrilación auricular y bueno, cuando hay una mala función ventricular. Encontramos también que la valvuloplastía de balón está recomendada para pacientes con estenosis tricuspidia grave que se encuentren sintomáticos pero que no tengan insuficiencia tricuspidia grave concomitante. De igual forma, el reemplazo valvular pues va a ser para pacientes sintomáticos que van a ser sometidos siempre a una cirugía cardíaca. Entonces, como ya mencioné anteriormente, pues el tratamiento quirúrgico se va a hacer cuando la estenosis sea severa y siempre que se vaya a operar al paciente del corazón del lado izquierdo, o sea, no se hace como que solamente para tratar la estenosis. Entonces, encontramos la valvuloplastía percutánea con balón, que pues esta se da para la estenosis aislada o cuando se realiza una valvuloplastía a la válvula mitral. Y bueno, como yo igual mencioné anteriormente, va a ser contraindicada si también hay una insuficiencia tricuspidia concomitante. Para el reemplazo valvular con prótesis, pues mencionaba que las válvulas mecánicas en la posición tricuspidia realmente pues es muy común que presenten complicaciones tromboembólicas, por eso se prefieren las prótesis biológicas. Sin embargo, pues estas no van a estar como que exentas de que pues vayan a causar un daño, porque pues es muy común que se calcifiquen también. Y bueno, aquí vemos como que un cuadrito que nos va a decir si el tratamiento va a ser farmacológico o si va a necesitar una cirugía valvular o una plastía valvular con balón. Entonces, cuando no se presentan síntomas y la estenosis es leve o moderada, pues es un tratamiento farmacológico. De igual forma, si hay presencia de síntomas, pero sigue siendo una estenosis leve o moderada, pues el tratamiento va a ser farmacológico. En cambio, si hay una estenosis severa, se prosigue a evaluar si el aparato valvular es adecuado o inadecuado. Y de acuerdo a esto vamos a tener que, si es adecuado, se va a tratar con una valvuloplastía con balón y si es inadecuado, se realiza una cirugía valvular. Y bueno, por último, pues vemos que cuando el paciente no es tratado y sigue la evolución natural de la enfermedad, pues sus síntomas van a agravar, ¿no? Como ya mencionamos el cuadro clínico, se va a presentar astenia, dinamia, fatigabilidad, caquexia, y esto pues va a condicionar la citis del paciente, que a su vez pues va a limitar su marcha y nos va a llevar a una insuficiencia respiratoria.
por desplazamiento del diafragma y restricción pulmonar concomitante. Por otro lado, si el paciente decide que pues tratarse quirúrgicamente con una valvuloplastía o una prótesis, realmente la válvula tricuspidia es la que tiene pues una menor probabilidad de sobrevida, ¿no? Porque la mortalidad quirúrgica puede estar entre el 13 y 16% y realmente el pronóstico a largo plazo pues va a ser el menor que con las otras válvulas. Y bueno, encontramos que el pronóstico para, no puedo bajar esto, para los próximos 5 años va a estar entre el 48 y el 72% de las personas que van a sobrevivir. Y bueno, eso es todo. Recuerden nada más que el problema de las prótesis que se dio al inicio, hace unos 10 o 15 años, era el hecho de que los flujos a nivel del lado derecho corren a velocidades más lentas que sobre el lado izquierdo, y eso generaba más éxtasis de sangre ahí, más ectasia de sangre a nivel auricular, lo que incrementaba el riesgo de trombosis. Hace muchos años las prótesis que se indicaban más eran aquellos que tenían una sobrevida mejor, que eran las prótesis mecánicas de bola, pero la complicación más frecuente era la trombosis. En la actualidad existen ya las llamadas prótesis de bajo perfil, que ya son las que se están indicando, que la probabilidad de trombosis prácticamente es mínima o nula, y desde hace unos 5 años a nivel mundial, en México todavía no está aceptado, o sea, no tenemos todavía la capacidad económica para comprarlas, pero lo vamos a tener en el transcurso de 1 o 2 años más, es las colocaciones de prótesis percutáneas para la válvula tricúspide, en el caso principalmente de insuficiencias tricuspidias. En relación a la estenosis mitral, lamentablemente, pues ahí la alteración morfológica, anatómica es importante, y ahí sí yo creo que el futuro va a ser más bien el recambio valvular tricuspidio, pero con prótesis de bajo perfil. Entonces, realmente ya no es tan poco favorable llevar a un paciente a un intervencionismo quirúrgico a este tipo de pacientes. No olviden que el síndrome carcinoide es importante como patología, como etiología de la estenosis y de la insuficiencia tricuspidia, ¿no? Y que el tratamiento también no olviden también que la insuficiencia tricuspidia funcional de grado ligero, que se presenta ahí sí entre el 50 y el 60% de la población de grado ligero, pues no está asociada a nada, y se los pueden reportar y no está relacionada a ningún tipo de patología. Y el resto está asociado principalmente a funcional y orgánica, y en relación a la estenosis, pues prácticamente la estenosis va a ser la tercera causa, la etiología, la primera causa de etiología de estenosis tricuspidia es la reumática, la segunda es la relacionada a radiaciones, al síndrome carcinoide principalmente, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar nada más algunas imágenes, porque ya nos quedan 10 minutos para que ustedes se vayan a su siguiente clase. Y lo que ustedes van a ver aquí, si ya lo pueden ver en sus pantallas, es un acercamiento de un eje largo de la válvula aórtica. Y vean cómo la válvula que se encuentra abajo de su pantalla es una válvula aórtica, y esta valva, que corresponde a la valva coronariana derecha, es una valva que tiene movilidad adecuada. Esta es una valva que se encuentra engrosada, pero que la característica que tiene es que tiene movilidad. Y vean cómo la valva no coronariana que ven ustedes acá arriba se encuentra engrosada. Vean cómo está como con ondulaciones que corresponden a un proceso degenerativo con calcificación que genera que esta valva no se mueva. Entonces aquí estamos ante una estenosis valvular aórtica. En este video es un ecocardiograma, es un eco transesofágico. Aquí ven la aorta, aquí ven el ventrículo izquierdo, y vean cómo aquí está una válvula que está totalmente fija, no hay
prácticamente una mínima movilidad, está engrosada y calcificada, el origen es de tipo degenerativo, pero aquí lo que me interesa que vean es, esta cinturilla que ven aquí es la unión sinotubular, y vean cómo la sangre al pasar pasa con una velocidad tan amplia que ustedes lo ven aquí como un flujo de mosaico de colores. Entonces, este flujo acelerado en velocidad genera este golpeteo que da hacia la pared de la aorta, y vean cómo la aorta se va a empezar a dilatar. Entonces, una complicación importante de la estenosis aórtica es la dilatación postestenótica de la pulmonar o de la aórtica. Al final de cuentas funcionan igual. Hay una dilatación de la aorta o una dilatación del tronco de la pulmonar si en lugar de ser aórtica fuera pulmonar. Los flujos normalmente con velocidades de menos de 1.5 metros sobre segundo, que es la velocidad promedio normal que ejercen en estas válvulas, se ven como flujos en rojo y azul, como lo ven acá abajo. Y cuando los flujos están más acelerados, lo ven ustedes como una mezcla de colores y se les llaman de jet de alta velocidad. Entonces aquí estamos ante un paciente con una estenosis aórtica. Aquí lo que estamos viendo es un ecocardiograma en 4 cámaras. Vean aquí ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, y vean cómo aquí existe un flujo retrógrado que viene del ventrículo hacia la aurícula. Es un flujo que no debería de existir, puesto que el flujo normalmente es de la aurícula al ventrículo. Vean cómo regresan, como también hay un cierto grado de aceleración de flujo, aquí como se lo ven como un pequeño mosaico de colores, y este flujo es de una insuficiencia tricuspidea de grado moderado. Ninguna insuficiencia de grado ligero, condiciona cambios en la estructura del corazón. Aquí vemos que la aurícula derecha está más grande que la izquierda, entonces está generando crecimiento de la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque está incrementando el volumen. No solamente el siguiente latido va a llegar al ventrículo, no solamente aquí va a haber una cavidad que va a recibir el flujo que viene de las cavas, más el flujo de volumen regurgitante de la insuficiencia tricuspidia, lo que va a generar crecimiento auricular derecho. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? A lo que ustedes vieron en la otra insuficiencia tricuspidia de grado moderado. Aquí vean cómo el flujo está acelerado a este nivel, que es del ventrículo, ¿sí? Está acelerado a nivel del ventrículo izquierdo, pero vean cómo aquí hay un pequeño flujo pequeñito que se ve aquí sobre la aurícula izquierda. Bueno, esta es una insuficiencia mitral ligera, pero lo que llama la atención es este flujo en mosaico de colores que lo ven a nivel del ventrículo. Y si detuviéramos un poquito más este cine, nos vamos a dar que este flujo incremental en velocidad se da en la diástole. Y cuando vemos esto, pues lo que nosotros estamos viendo es una estenosis mitral. Comparen aquí la válvula tricúspide, como vean que ni siquiera se ve. Cuando la válvula se empieza a engrosar y se empieza a calcificar, pues prácticamente no abre. Vean aquí cómo le cuesta trabajo a esta valva anterior tratar de separarse de esta valva posterior que está totalmente fija. Entonces estamos ante una estenosis mitral. ¿De qué origen? Lo más seguro es que sea de origen reumático porque tiene una valva posterior fija. Recuerden que en la estenosis, ya sea mitral o tricuspidia, los ventrículos son normales. Ahí no existe afectación. Ventrículo derecho normal, ventrículo izquierdo normal. Si la lesión son estenosis, los ventrículos se respetan, pero las aurículas empiezan a dilatar. ¿Por qué? Pues son las que van a recibir la mayor cantidad de volumen residual que no logra pasar de las aurículas hacia los ventrículos. Cuando existen insuficiencias de las válvulas auriculoventriculares, ya sea tricuspidia o mitral, ¿hay afectación de la aurícula? Sí. ¿Hay afectación del ventrículo? Sí, porque quien recibe flujo regurgitante también incrementado son los ventrículos. Entonces, cuando ustedes vean en los electrocardiogramas, en la placa de tórax, que hay crecimiento auricular y ventricular asociados los dos, posiblemente estén ante hay dos posibilidades, que exista, lo que predomine son las insuficiencias auriculares, auriculoventriculares, o existan dobles lesiones con predominio de las insuficiencias. Pero cuando no existen alteraciones ni en placa ni en electro de los ventrículos y solamente encuentren datos que sugieran crecimiento
auricular, lo más seguro que estén ustedes ante una patología en donde exista un predominio de la estenosis mitral o tricuspidia, dependiendo de lo que vean. Si en el electro y en la placa lo que predomina es crecimiento de la aurícula izquierda, pues lo más seguro es que estén, como en este caso, de una estenosis mitral. Si vemos crecimiento de la aurícula derecha, pero el ventrículo derecho está normal, pero lo más seguro es que estemos ante datos que sugieren estenosis tricuspidia. Si vemos crecimiento de la aurícula izquierda, crecimiento del ventrículo izquierdo y sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, pues lo más seguro es que es una insuficiencia, ¿de acuerdo? Con datos de la aurícula izquierda, pues dependerá del tiempo de la evolución de la patología, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a depender. Lo que están viendo ustedes ahí es una estenosis mitral de origen reumático. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vean aquí vean este flujo grandote que llega hasta el techo de la aurícula izquierda. Es un flujo que es un mosaico de colores y que viene del ventrículo hacia la aurícula. Vean cómo el ventrículo hasta se ve redondito. Vean cómo en el anterior el ventrículo era como si fuera una perita. Vean cómo este ventrículo, vean cómo está alargado. Este ventrículo no está dilatado, no está crecido. Y vean aquí cómo el ventrículo es esférico, está gordito, redondito. El ventrículo izquierdo está crecido, la aurícula izquierda está crecida, compárenla con la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y esto está crecido según una insuficiencia mitral de grado severo. Entonces vean aquí cómo está involucrado ventrículo y aurícula. Esa es la forma que ustedes pueden tener, no solamente auscultatoria, sino por placa o por electro, para tratar de identificar qué alteración valvular tenemos. Aquí que estamos viendo, pues vemos un flujo que viene de la aorta, esto es la aorta, perdón, esta es la aorta ascendente, esta es la válvula aórtica, como hay un flujo que viene de la aorta hacia el ventrículo. Vean cómo llega hasta acá, hasta la pared lateral del ventrículo izquierdo, da la vuelta y se va hacia el ápex. ¿Qué es esto? Es una insuficiencia aórtica de grado severo. Entonces, ¿qué me va a condicionar la insuficiencia aórtica de grado severo? Nos va a condicionar dilatación del ventrículo izquierdo, porque este flujo regurgitante está incrementando el flujo que le está llegando al ventrículo, de la aurícula al ventrículo y de la aorta al ventrículo por cada latido o por cada sístole. ¿Qué vemos aquí? Pues aquí estamos viendo la válvula aórtica, la cual se encuentra engrosada, y vean cómo aquí se forma un flujo que es redondito y chiquito en mosaico de colores. Bueno, si este es un eje corto, que se parece en algo al eje corto que nos enseñó su compañera, pues este eje corto lo que me demuestra es que en diástole existe un flujo ahí en medio, que es de una insuficiencia aórtica de grado ligero. Si es ligero, lo más seguro es que el ventrículo no presente ninguna alteración. ¿Qué estamos viendo aquí? Lo mismo, aorta, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, y vean cómo este flujo regresa. Este es de grado moderado porque solamente llega hasta donde está la valva anterior de la mitral. Este es un parámetro que nos dice que estamos ante una insuficiencia aórtica moderada. El ventrículo izquierdo puede estar dilatado, va a estar dilatado principalmente relacionado al tiempo de evolución. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues aquí vemos al corazón, vean cómo se contrae lentamente, va a dejar de contraerse en forma adecuada cuando el músculo cardíaco se afecte. Cuando vean esta válvula, está engrosada, está muy calcificada, prácticamente no se ve que abra. Vean la válvula mitral, como comparen la densidad, van a ver que aquí está engrosada y calcificada, y cuando la estenosis aórtica es tan severa y no lo logramos hacer un tratamiento correctivo en etapas más tempranas, lo que hacemos es lesionar al ventrículo izquierdo, generando que exista disfunción ventricular izquierda. ¿De acuerdo? Cuando le colocamos color, vemos flujo y vemos una pequeña insuficiencia que va hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, el ecocardiograma, ¿para qué nos sirve? Pues para identificar qué grado de afectación tiene la válvula y poder entonces intentar dar un tipo de tratamiento adecuado. ¿De acuerdo? Ya son las 7. Vamos a dejarlo ahorita. Este es un corazón normal. Así se debe de ver un corazón normal. Los ventrículos son los que predominan, las aurículas son un poco más pequeñas que los ventrículos. La morfología valvular, vean cómo se ve. Normalmente la tricúspide casi no debe de verse. La válvula mitral se llega a ver, pero ven ustedes cómo
abre completamente durante el periodo de diástole, vemos al ventrículo izquierdo se contrae en forma adecuada y al ventrículo derecho. Entonces, así debería de verse en 4 cámaras y cómo las alteraciones valvulares nos condicionan alteraciones que van a ser cuantificables para darnos no solamente el diagnóstico, sino el tiempo de evolución, la cronicidad de estas afectaciones y la repercusión que tienen. ¿De acuerdo? Y la etiología, eso es lo que nos da principalmente los ecocardiogramas. Entonces, lo dejamos aquí, la próxima Doctora, clase. Sí. tengo una duda rapidita. Es que mi compañera Stephanie, cuando estaba explicando la estenosis tricuspidia, mencionó que hay una presencia de múltiples ruidos que viene siendo un mayor intensidad del primer ruido, un chasquido de abertura protodiastólico, un retumbo mesodiastólico y un reforzamiento presistólico. ¿Ese es el ritmo de Durot-Sies? Ese es el ritmo de Durocier. ¿Dónde se oye más? Normalmente en la válvula mitral. Fue descrito en la estenosis mitral y ese ritmo de Durocier, que es un primer ruido brillante, un chasquido de apertura, siempre y cuando la válvula mitral, perdón, en este caso la mitral o la tricuspidia no esté engrosada o calcificada, un retumbo, el cual el retumbo va a ser entre más largo, mayor grado de estenosis. Entonces, no es propiamente de una estenosis mitral el ritmo de Durot-Sies, sino que también puede ser una tricuspidia. Claro, porque son iguales. La diferencia es que el ritmo Durocier, ¿por qué lo caracteriza la mitral? Porque fue descrito para la estenosis mitral. O sea, el ritmo de Durocier fue descrito en la estenosis mitral. Por eso lo caracteriza. ¿Lo vas a encontrar en la tricúspide cuando existe una estenosis tricuspidia pura? Sí. Pero el ritmo, así como tal, ritmo de Durocier fue descrito para la estenosis mitral. No, pueden auscultar lo mismo en la estenosis tricuspidia, pero el término como tal fue hecho, descrito para la estenosis mitral. Entonces, siempre que ustedes escuchen el ritmo de Durocier, diríjanse a pensar en la estenosis mitral, ¿sí? No se los vayan a poner en pregunta de examen. El ritmo de Durocier, ¿a qué valvulopatía corresponde? A la estenosis mitral, porque fue descrito para esta patología, ¿sí? Sí, doctora, muchas gracias. Ok. Bueno, chicos, los dejo para que descansen un ratito porque ya tienen otra clase y la próxima vemos fiebre reumática y endocarditis, los 2 temas de 1 hora cada uno, ¿sí?